Mi hermano dijo que yo era patética y que no debería molestarme en ir para la cena de Navidad, así que no lo hice, y tampoco lo hicieron su cheque de la renta, los pagos de los servicios o el dinero de la colegiatura. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 35 años y soy dueña de una pastelería en Guadalajara, Jalisco. Durante años, trabajé horas extra, invirtiendo cada peso adicional en el sueño de mi hermano pequeño de convertirse en médico. Renta, servicios, colegiatura, yo lo cubría todo, pensando que la familia es lo primero. Pero el miércoles pasado por la noche, mi teléfono se iluminó con un correo electrónico que no debía ver. Me llamó patética, dijo que lo avergonzaría frente a la elegante familia de su novia y me dijo que no fuera a la cena de Navidad. Patética. La palabra ardía, cada letra era una traición por cada turno de noche que tomé para financiar su vida. Me quedé sentada mirando la pantalla, con las manos temblando, preguntándome cómo el niño que había llevado sobre mis hombros podía apuñalarme por la espalda. Podría haberlo llamado, gritado, exigido una disculpa, pero no lo hice. En cambio, empecé a pensar en todos esos cheques que había escrito, en todos esos sacrificios. ¿Qué pasó después? Digamos que su renta, los servicios y el dinero de la colegiatura tampoco aparecieron. Y cuando la verdad salió a la luz, no fue solo su cartera la que recibió el golpe. ¿Alguna vez has establecido límites con la familia? Deja tu historia en los comentarios y pulsa ese botón de suscribir para ver cómo se desarrolla la mía. Confía en mí, no querrás perderte lo que viene. Creciendo en Guadalajara, Jalisco, nuestra familia vivía en una pequeña casa llena de risas. Mi hermano pequeño, Rodrigo Ramírez, y yo éramos inseparables en aquel entonces. Corríamos en bicicleta por el patio trasero, construíamos fuertes con mantas viejas y soñábamos en grande bajo las estrellas. Yo quería hornear los mejores pasteles de la ciudad, mientras que Rodrigo, incluso a los 10 años, hablaba de salvar vidas como médico. Esas noches parecían interminables, nuestras voces rebotando en las paredes mientras planeábamos nuestro futuro. Mis padres, Gregorio Ramírez y Diana Ramírez, rebosaban de orgullo, especialmente con las calificaciones de Rodrigo. Puras dieces, trofeos de ferias de ciencias, su cerebro parecía estar diseñado para la grandeza. Yo, por mi parte, era la creativa, garabateando diseños de pasteles en mis cuadernos, pero nunca me importaron los elogios que le daban a él. Se sentía correcto, como si fuéramos un equipo. Después de la preparatoria, no fui a la universidad y puse todo mi corazón en abrir una pastelería. Los primeros días fueron brutales, turnos de 16 horas, delantales cubiertos de harina y apenas suficiente dinero para mantener las luces encendidas. Pero cada vez que un cliente sonreía al probar mis cupcakes de terciopelo rojo, sabía que había tomado la decisión correcta. Rodrigo, sin embargo, siguió el camino que mamá y papá siempre soñaron. Entró en una universidad de primer nivel para estudiar medicina y, hace 2 años, comenzó la facultad. Lo llamaban su futuro doctor, con los ojos brillantes como si ya estuviera sosteniendo un escalpelo. Yo también estaba orgullosa. Pero ese orgullo tenía un precio. Empezó con poco, cubriendo las cuotas de Rodrigo cuando su beca no fue suficiente. Luego su renta de un departamento fuera del campus porque necesitaba espacio para estudiar, los servicios, los libros de texto, incluso sus compras del supermercado. Yo pagaba la cuenta. Con los años, esos pagos se acumularon, cientos de miles de pesos transferidos de mi cuenta a la suya. No llevaba un registro en aquel entonces. Simplemente era lo que se hace por la familia. Mamá y papá no tenían los medios. Papá arreglaba sistemas eléctricos. Mamá trabajaba en un banco, así que yo di un paso al frente. Me llamaban después de cada transferencia, hablando con entusiasmo sobre las últimas calificaciones de Rodrigo en los exámenes, su internado en un hospital. Va a llegar lejos, decía papá, con la voz llena de esperanza. Tú lo estás ayudando a llegar allí, Sofía. Pero sus palabras tenían un matiz. Rodrigo está haciendo algo importante, dijo mamá una vez, su tono suave pero agudo, no como decorar pasteles. Me reí para restarle importancia, pero dolió. Nos comparaban, no siempre abiertamente, pero de pequeñas maneras, las calificaciones de Rodrigo frente a mis largas horas, su futuro frente a mi presente. Yo asentía, sonreía, seguía trabajando, seguía enviando dinero. No se trataba solo de Rodrigo. Se trataba de demostrar que podía ser la hermana mayor que él necesitaba.
Me quedaba hasta tarde en la pastelería, ajustando recetas, cuadrando las cuentas, todo mientras transfería otro pago para cubrir su factura de la luz. Mis ahorros disminuyeron. Mis sueños de expandir la pastelería quedaron en segundo plano. Pero la familia es lo primero, ¿verdad? Rodrigo llamaba a veces, principalmente para dar las gracias o pedir más. Su voz tenía una nueva confianza, como si ya fuera alguien importante. Me contaba sobre sus grupos de estudio, sus nuevos amigos, la presión de la Facultad de Medicina. Lo entendía, la Facultad de Medicina es dura, cara, así que seguí enviando dinero, incluso cuando mis propias facturas se acumulaban. Mamá y papá pasaban por la pastelería no para ver cómo estaba yo, sino para hablar de los últimos logros de Rodrigo. Está bajo mucho estrés, dijo mamá una vez, revolviendo su café. Estás haciendo lo correcto al ayudarlo. Yo asentía, ignorando el dolor en mi pecho, la sensación de que mi trabajo, mi vida, era de alguna manera inferior. Me decía a mí misma que era temporal, que Rodrigo se graduaría, conseguiría un trabajo y estaríamos a la par. Creía en él, en nosotros, en la familia que siempre habíamos sido. Mirando hacia atrás, veo cómo se formaban las grietas. Las llamadas de Rodrigo se hicieron más cortas, sus agradecimientos más superficiales. Las visitas de mamá y papá se sentían como controles en nombre de Rodrigo, no en el mío. Pero aparté esos pensamientos, me concentré en la siguiente tanda de cupcakes, en la siguiente transferencia. Yo era la hermana mayor, la que mantenía todo unido. Eso es lo que me decía a mí misma, de todos modos, hasta que todo cambió. Cuando Rodrigo empezó su segundo año de medicina, me di cuenta de que no era el hermano pequeño que solía conocer. Sus llamadas, antes llenas de charlas sobre exámenes o rotaciones en el hospital, se volvieron raras. Cuando se ponía en contacto, siempre era lo mismo, un rápido gracias por el dinero o una petición directa de más. Levantaba el teléfono esperando historias sobre sus clases, pero en su lugar recibía un apurado: puedes enviar 9,000 pesos para mi factura de teléfono, o la renta vence la próxima semana. Cada vez, transfería el dinero, diciéndome a mí misma que estaba bajo presión, que la Facultad de Medicina exigía concentración. Pero algo no encajaba, como si se estuviera distanciando, y no estaba segura de por qué. Entonces vi sus redes sociales. Las publicaciones de Rodrigo eran un desfile de excesos: cenas en restaurantes de lujo con candelabros de cristal, viajes de fin de semana a las playas de Puerto Vallarta, sacos a medida que sabía que costaban más que mi renta mensual. Una foto lo mostraba en un bar en una azotea, brindando con amigos que nunca había conocido, todos vestidos como si pertenecieran a una revista. Deslicé las fotos, con el estómago revuelto. Yo apenas llegaba a fin de mes, posponiendo la compra de nuevo equipo para mi pastelería para mantener sus luces encendidas mientras él vivía una vida que yo no podía permitirme. ¿Cómo estaba pagando esto? Mi dinero, me di cuenta, no solo cubría libros de texto o la renta. Estaba financiando algo completamente diferente. Fue entonces cuando supe de Valeria Garza, la novia de Rodrigo. Provenía de una familia adinerada. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios de coches en Monterrey. El Instagram de Valeria era todo bolsos de diseñador y catas de vino privadas, y Rodrigo estaba allí mismo, a su lado, a juego con su ambiente. Lo había etiquetado en publicaciones de un viaje de esquí en Aspen, un lugar que yo solo había visto en las películas. No la conocía bien, pero su influencia era clara. Rodrigo estaba persiguiendo su mundo, uno muy alejado de nuestras modestas raíces de Guadalajara. Siempre había sido ambicioso, pero esto se sentía diferente, como si estuviera reescribiendo quién era para encajar en su círculo. Lo mencioné con mamá y papá durante una de sus raras visitas a la pastelería. Rodrigo está gastando mucho, dije, mostrándoles una publicación de él con un elegante saco en alguna gala. Mamá le restó importancia. Está en la Facultad de Medicina, Sofía. Necesita hacer contactos, construir una imagen para su carrera. Papá asintió, bebiendo su café. Los médicos no se visten como albañiles. Déjalo hacer lo que necesite. Sus palabras cayeron como una bofetada. Mi pastelería, mis largas horas. No veían eso como construir una imagen. Yo solo era la hermana que pagaba las facturas, no de la que presumían en la iglesia. Aún así, seguí enviando dinero, aunque las dudas crecían.
Las peticiones de Rodrigo se volvieron más audaces, 36,000 pesos para una conferencia profesional, que parecía más una fiesta, 14,400 pesos para una nueva laptop porque la suya se estropeó. Miraba mi cuenta bancaria, los números disminuyendo, y me preguntaba qué me estaba perdiendo. ¿Estaba siendo paranoica o Rodrigo me estaba utilizando? Una noche, llamó, con la voz cortante. Necesito 54.000 pesos para un evento de contactos, dijo. Es importante para las conexiones, para mantenerme a la altura de mis compañeros. Mantenerme a la altura. La frase se me quedó grabada, como si yo lo estuviera frenando. Envié el dinero, pero la inquietud se instaló en mi pecho, pesada e inflexible. Empecé a revisar sus publicaciones más a menudo, cada una un recordatorio de la brecha entre nosotros. Una foto de él y Valeria en un club de yates. Otra de él con un reloj nuevo, brillando bajo las luces de un restaurante. A mi pastelería le iba bien, pero no podía permitirme ni la mitad de las cosas que él ostentaba. Me quedaba despierta repasando su voz, sus exigencias, preguntándome cuándo mi hermano se había convertido en un extraño. Quería confrontarlo, preguntarle qué estaba haciendo con mi dinero. Pero cada vez que iba a tomar el teléfono, me detenía. Seguía siendo mi familia, seguía siendo el niño en el que había creído. Pero esa creencia se estaba desgastando, y no sabía cuánto más aguantaría. Un miércoles por la noche, después de un día agotador en el trabajo, apareció un correo electrónico de Rodrigo en mi teléfono. Estaba limpiando el mostrador de la pastelería, exhausta tras un turno de 10 horas, cuando la notificación se iluminó. Esperando otra solicitud de dinero, lo abrí. Pero no era una solicitud. Fue un error. Un mensaje destinado a Valeria, su novia. Sofía es patética, escribió Rodrigo. Me avergonzaría frente a tu familia con su aire de pastelera de pueblo. Dile que no venga para la cena de Navidad. Mi corazón se detuvo. ¿Patética? La palabra me atravesó. Cada letra un recordatorio de cada peso que le había enviado. Cada noche que había trabajado hasta tarde para mantener su vida a flote. Lo leí de nuevo, esperando haber entendido mal. Pero la palabra permaneció allí, afilada, inflexible. Me dejé caer en un taburete, con las manos temblando. Todas esas horas extra, los turnos dobles, las vacaciones omitidas. Todo eso fue por él. Me había quedado hasta tarde para perfeccionar un pedido de pastel de bodas para poder cubrir su renta. Había renunciado a comprar una nueva batidora para pagar su colegiatura. Y ahora, yo era patética por ello. La traición ardía, mezclándose con los recuerdos de haber transferido miles a su cuenta, creyendo que estaba ayudando a mi hermano a perseguir su sueño. Quería gritar, llamarlo y exigir una explicación, pero se me hizo un nudo en la garganta y no salieron palabras. En cambio, me quedé sentada mirando la pantalla, sintiéndome más pequeña que nunca. Necesitaba hablar con alguien, así que llamé a Javier Pérez, mi mejor amigo desde la preparatoria. Su voz era firme, tranquilizadora, mientras le leía el correo electrónico, con la voz quebrada. Me llamó patética, Javier. No me quiere en Navidad. Javier no dudó. Sofía, le has dado todo. Quizás es hora de parar. Sus palabras me golpearon con fuerza, haciendo eco de las dudas que había reprimido durante meses. No solo hablaba de dinero. Se refería a mi lealtad, a mi confianza. Colgué, con su consejo resonando en mis oídos, pero no estaba lista para decidir. Todavía no. Incapaz de dormir, abrí mi teléfono de nuevo, esta vez para ver las redes sociales de Rodrigo. Una nueva publicación me devolvió la mirada, una foto de Las Vegas. Rodrigo y Valeria, posando frente a una brillante fuente de un casino. Él llevaba un traje elegante. Ella, un vestido reluciente. Ambos sonriendo como si fueran los dueños del mundo. El pie de foto decía, viviendo la vida en Las Vegas. Mi estómago se revolvió. Ese viaje no era barato, hoteles, bebidas, esa ropa. Le había enviado dinero para un programa de estudios la semana pasada. ¿Era para esto que servían mis sacrificios? El pensamiento retorció el cuchillo más profundamente, mi confianza en él deshaciéndose con cada deslizamiento por sus publicaciones. No podía seguir ignorándolo.
Rodrigo no solo se estaba distanciando, me estaba utilizando, y ese correo electrónico lo demostraba. Pero antes de poder actuar, necesitaba claridad. Había invertido mucho en él y tenía que saber cuán profundo era el daño. A la mañana siguiente, llamé a Gerardo Campos, mi asesor financiero. Me había ayudado a cuadrar las cuentas de la pastelería antes y confiaba en su enfoque directo. Necesito revisar mis cuentas, le dije, con la voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Todo lo que le he enviado a mi hermano. Todo lo que me queda. Gerardo aceptó reunirse al día siguiente, prometiendo ponerlo todo sobre la mesa. Cuando colgué, una determinación se apoderó de mí. Pasara lo que pasara, había terminado de ser la hermana que solo pagaba las facturas. El viernes por la mañana, me senté con mis libros de contabilidad en la pastelería, con el corazón apesadumbrado. El escozor del correo electrónico de Rodrigo aún persistía. Sus palabras patética, avergonzarme resonaban en mi mente. Necesitaba respuestas, no solo sobre su traición, sino sobre lo que me había costado. Había programado una reunión con Gerardo, mi asesor financiero, para enfrentar los números de frente. En su oficina, un pequeño espacio abarrotado de archivos y tazas de café, Gerardo extendió mis extractos bancarios sobre su escritorio. Su bolígrafo golpeaba el papel mientras sumaba las transferencias a Rodrigo. 1.080.000 pesos, dijo, levantando la vista. Eso es lo que le has enviado en los últimos 2 años. La cifra me golpeó como un puñetazo. 1,080,000 pesos. 2 años de mi vida, mi pastelería, mi futuro invertidos en él. Gerardo se reclinó, su expresión tranquila pero firme. Sofía, estás en las últimas. Tus ahorros casi han desaparecido y el equipo de la pastelería está anticuado. No puedes seguir financiando la vida de Rodrigo. Te está hundiendo. Señaló una hoja de cálculo que mostraba cómo mis pagos para la renta, los servicios y la colegiatura de Rodrigo habían mermado mi capacidad para reemplazar un horno viejo o contratar ayuda extra. Invierte en ti misma, me instó. Tu pastelería tiene potencial, pero no si sigues perdiendo dinero. Sus palabras hicieron eco del consejo de Javier de la noche anterior, y por primera vez, vi mis sacrificios no como amor, sino como un peso que me arrastraba hacia abajo. Salí de la oficina de Gerardo con una claridad que no había sentido en meses. La traición de Rodrigo no era solo personal, era financiera. Había estado tan concentrada en ser la buena hermana que había descuidado mis propios sueños. Eso se acababa ahora. Sentada en mi coche, entré en la aplicación de mi banco y cancelé las transferencias recurrentes para la renta y los servicios de Rodrigo. No más cheques mensuales, no más cubrir su factura de la luz o internet. El paso más grande vino después, su colegiatura. Había estado pagando una parte directamente a su facultad de medicina, un costo que me obligaba a posponer mejoras para mi tienda. Con una respiración profunda, decidí que eso también se había acabado. De vuelta en la pastelería, llamé a un proveedor al que le había echado el ojo durante meses. Quiero ese nuevo horno de convección, les dije, con la voz firme. Y la mesa de preparación de acero inoxidable. El total del pedido era lo que le habría enviado a Rodrigo para la renta y las facturas del mes siguiente. Cuando colgué, una ola de alivio me invadió. Por primera vez en años, me estaba eligiendo a mí misma, mi pastelería, mi futuro. El nuevo horno me permitiría aceptar pedidos más grandes, quizás incluso hacer catering para eventos. La mesa de preparación haría mis mañanas más fáciles, menos caóticas. Ya podía imaginar los cupcakes adicionales que produciría, los clientes que atraería. Se sentía como recuperar una parte de mí misma que había regalado. Pero sabía que la parte más difícil estaba por llegar. El pago de la colegiatura de Rodrigo vencía pronto, y no lo iba a enviar. Tomé mi teléfono y marqué a la oficina de finanzas de su facultad de medicina. Habla Sofía Ramírez, dije, con tono firme. Ya no voy a cubrir los pagos de la colegiatura de Rodrigo Ramírez. La mujer al otro lado de la línea pidió confirmación, su voz neutral. Repetí mis palabras, haciéndolo oficial. Ella lo anotó y advirtió que Rodrigo sería notificado. Le di las gracias y colgué, con el pulso acelerado. Acababa de cortar su mayor salvavidas, y no había vuelta atrás. Mientras cerraba la pastelería esa noche, me preparé para lo que venía. Rodrigo se enteraría pronto.
Quizás mañana, quizás el lunes. Mis padres también se enterarían. Y sabía que tendrían mucho que decir. Siempre habían visto a Rodrigo como su chico de oro, el futuro doctor que no podía hacer nada mal. Ya podía oír sus voces acusándome de abandonarlo, de ser egoísta. Pero no lo era. Había terminado de dejar que las decisiones de Rodrigo dictaran mi vida. Fuera cual fuera la tormenta que se avecinaba, la enfrentaría porque, por primera vez, me estaba defendiendo. La noche de Navidad, mientras cenaba sola en mi pequeño departamento, mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre de mamá, y mi estómago se contrajo. Me había saltado la reunión familiar, todavía dolida por el correo electrónico de Rodrigo llamándome patética y diciéndome que me mantuviera alejada. Contesté, preparándome. La voz de mamá fue la primera, afilada por la decepción. Sofía, ¿por qué no estás aquí? ¿Es Navidad? Antes de que pudiera responder, papá interrumpió. Rodrigo te necesita. Le queda un año más de medicina y sabes lo caro que es. No puedes simplemente dejar de apoyarlo. Sus palabras dolieron, asumiendo que seguiría invirtiendo dinero en la vida de Rodrigo, como si nada hubiera cambiado. Oí a Rodrigo al fondo uniéndose a la llamada, su tono cortante. Sí, Sofía, tenemos que hablar de esto. Respiré hondo, mis dedos agarrando el teléfono. Hablemos entonces, dije, con la voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Recibí tu correo electrónico, Rodrigo. El que le enviaste a tu novia por error. El silencio se sintió pesado y tenso. No esperé a que se recuperaran. Me llamaste patética. Dijiste que te avergonzaría frente a su familia. Se lo leí palabra por palabra. Sofía es patética. Me avergonzaría con su aire de pastelera de pueblo. Dile que no venga para la cena de Navidad. Mamá jadeó, pero Rodrigo no se inmutó. Estás exagerando esto, dijo, con la voz fría. Lo malinterpretaste. Estaba estresado. De acuerdo, tienes que reaccionar y seguir ayudándome. La facultad de medicina no es barata. No podía creerlo. Ni una disculpa, ni arrepentimiento, solo más exigencias. Mamá intervino, su tono suplicante. Sofía, está bajo presión. Estás siendo egoísta al mantenerte alejada así. Papá se hizo eco de ella. Es tu familia. No abandonas a tu hermano por un malentendido. Sus palabras se sintieron como una traición, poniéndose del lado de Rodrigo como si mis años de sacrificio no significaran nada. Apreté la mandíbula, la ira creciendo. Egoísta, dije, con la voz afilada. Le di más de 1 millón de pesos. Trabajé turnos dobles, renuncié a mis propios sueños, y me llama patética. ¿He terminado, mamá? Terminé de pagar su renta, sus facturas, su colegiatura. No me respeta, y ya no soy su banco. La línea se quedó en silencio de nuevo, pero podía sentir su conmoción. Rodrigo finalmente habló, su voz goteando sarcasmo. Vaya, Sofía, qué madura. Vas a arruinar mi futuro por un correo electrónico. No vacilé. No, Rodrigo, tú arruinaste esto cuando decidiste que yo no merecía tu respeto. Colgué, con las manos temblando, pero mi resolución firme. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para que cediera. Había pasado años poniendo a Rodrigo en primer lugar, y todo lo que obtuve fue una etiqueta que no merecía. Tomé mi abrigo y mis llaves, necesitaba salir, respirar. Javier, mi mejor amigo, me había invitado a su casa antes, y no había planeado ir. Pero ahora, necesitaba un lugar que se sintiera seguro. Conduje hasta la casa que compartía con su esposa, Marta López, una mujer cálida y sensata que siempre me había tratado como familia. Cuando llegué, su hogar estaba vivo con risas, la mesa puesta con pavó, ensalada de manzana y ponche. Javier me recibió con un abrazo, sin hacer preguntas, y Marta me acercó una silla. Llegas justo a tiempo, dijo, con una sonrisa genuina. Comimos, hablamos y reímos, y la tensión de la llamada se desvaneció. Javier compartió historias sobre su último proyecto de carpintería, y Marta bromeó con él sobre sus terribles intentos de cocina. Por primera vez en ese día, me sentí vista, valorada, como si perteneciera a ese lugar.
Mientras conducía a casa esa noche, una cálida tranquilidad se instaló en mi pecho. Había elegido no sentarme en una mesa donde no era querida y, en cambio, encontré una donde sí lo era. La pelea con mi familia no había terminado. Sabía que vendrían más llamadas, más discusiones. Pero ya no era la misma Sofía que dejaba que sus expectativas la definieran. Había trazado una línea y no la iba a cruzar de nuevo. 3 días después de Navidad, Natalia Vargas, mi prima, entró en mi pastelería. Periodista independiente con un don para desenterrar verdades, no me había visitado en meses. Se deslizó en un taburete en el mostrador, con la mirada seria. Sofía, vi las redes sociales de Rodrigo, dijo, sacando su teléfono. Ha estado publicando sobre viajes a Miami, tenis nuevos, una chamarra de cuero. Ese es tu dinero, ¿no es así? Me mostró una foto de Rodrigo en un yate, sonriendo con una bebida en la mano, con fecha de la semana pasada. Me hirvió la sangre. Le había enviado dinero para material escolar justo antes de eso. La voz de Natalia se suavizó. Te ha estado mintiendo. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera. No podía quedarme quieta. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Rodrigo. Tenemos que hablar de tus gastos. Ahora. Su respuesta llegó rápido, despectiva. Tranquila. No es para tanto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que viniera a la pastelería. 1 hora después, entró furioso, con la cara enrojecida por la ira. Carla Durán, mi nueva empleada, estaba glaseando cupcakes detrás del mostrador y se quedó helada cuando Rodrigo alzó la voz. Estás montando una escena por nada, Sofía, gritó. Necesito dinero para terminar la facultad de medicina, y eres demasiado egoísta para ayudar a tu propio hermano. Los clientes miraron, y Carla retrocedió, con los ojos muy abiertos. Mantuve la voz baja, pero firme. ¿Egoísta? Te di más de 1 millón de pesos, Rodrigo, y los usaste para yates y tenis. Me llamaste patética. He terminado. Rodrigo se burló, caminando de un lado a otro. Estás arruinando mi vida por unas cuantas fotos. Estoy tratando de convertirme en médico. Sus palabras resonaban con el mismo derecho que había oído en Navidad. Pero esta vez, no cedí. No eres mi responsabilidad, dije. Tú tomaste tus decisiones. Salió furioso, dando un portazo, dejando un silencio atónito en la tienda. Carla susurró, ¿estás bien, Sofía? Asentí, pero por dentro estaba temblando, no de miedo, sino del peso de haberme mantenido firme por fin. 1 semana después, mamá y papá aparecieron en la pastelería, con rostros severos. Mamá habló primero, su voz cargada de juicio. Sofía, estás destrozando a esta familia. Rodrigo no puede terminar la escuela sin tu ayuda. Papá se cruzó de brazos. La familia es lo primero. Lo sabes. Los miré fijamente. Las personas que me habían criado, que habían celebrado cada uno de mis pasos de niña, ahora defendían al hermano que me había traicionado. Me mintió, dije, con la voz firme. Usó mi dinero para viajes mientras yo me mataba a trabajar. ¿Y a ustedes les parece bien? Mamá negó con la cabeza. Está bajo presión. Se supone que debes apoyarlo. Sentí el viejo dolor, el que venía de estar siempre en segundo lugar después de Rodrigo. Pero ya había terminado. Me elijo a mí misma, les dije. He terminado con Rodrigo. Y si no pueden respetar eso, también he terminado con ustedes. Sus ojos se abrieron de par en par, pero lo decía en serio. No más llamadas, no más visitas. Estaba cortando lazos con ellos. Para la primavera, mi pastelería estaba prosperando. El nuevo horno de convección y la mesa de preparación que había comprado funcionaban de maravilla, produciendo pasteles perfectos más rápido que nunca. Los clientes hacían cola para mis tartaletas de limón y pasteles personalizados. Y contraté a Carla a tiempo completo. Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo para mí misma, no solo apuntalando los sueños de otra persona. Me enteré a través de Natalia de que Rodrigo había abandonado la facultad de medicina. Sin mi dinero, no pudo seguir pagando la colegiatura ni la renta.
Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, viviendo en un departamento destartalado después de ser desalojado de su antiguo lugar. Mamá y papá, supe, estaban luchando para ayudarlo, con sus ahorros agotados por años de favorecer su camino sobre el mío. Sus decisiones tuvieron consecuencias, al igual que las mías. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el autorrespeto y los límites importaban más que la lealtad familiar ciega. Había pasado años creyendo que tenía que sacrificarlo todo por Rodrigo, solo para aprender que la familia no significa aceptar la falta de respeto. Encontré fuerza al decir no, al elegir mi propio camino y al construir una vida que se sentía auténtica. A todos los que han seguido esta historia, gracias por escuchar. Su tiempo significa mucho para mí. Me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Compártanlos, porque historias como estas nos recuerdan que no estamos solos. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.